Hay muchas cosas terribles que han sucedido en la historia, pero en especial, esto que te voy a platicar hoy sobrepasa los límites de la tolerancia hacia otros seres humanos. Métodos de tormento impensables. Sentencias y juicios a inocentes simplemente para obligarlos a seguir un solo sistema de creencias que por mucho tiempo tomó el poder y control de la población. Y hasta el día de hoy se desconoce la razón exacta por la cual esta pesadilla inició. Pero algo es cierto, atormentó a miles de personas por siglos. Te doy la bienvenida a Curiosidad Oscura y el terror de la Santa Inquisición. Hola a cualquiera que esté viendo y escuchando esto en cualquier parte del mundo. Sin más que decir, y como ya lo vieron en el título, este es un tema que desde que era muy pequeña me impresionaba mucho. Recuerdo que me gustaba leer libros sobre la Santa Inquisición e incluso mi familia me regalaba libros al respecto. Un tema que vale la pena explorar y eso es lo que haremos el día de hoy. Sin más que agregar, comencemos. Se cree que no necesariamente existía una super gran inquisición, sino que más bien era algo así como instituciones independientes que operaban en Portugal, Italia y por supuesto España, y que compartían los mismos fines. Su intención era, acuerdo a sus creencias, el salvar almas del pecado y más que nada evitar la herejía religiosa. Y con herejía me refiero a que todo lo que estuviera fuera de las creencias cristianas, a los que pensaban diferente o se rebelaban ante ellas, los llamaban herejes. Básicamente, cualquier pensamiento, opinión o acción que tuvieras en contra del sistema de creencias de la Iglesia iban a ser cuestionadas y la mayoría de las veces se les obligaba a confesar a base de torturas, que querían obtener respuestas, entre comillas, de cosas que a veces ni siquiera eran reales. Literal tenías que vivir tu vida con cuidado porque cualquier mínima sospecha de cualquier cosita, por absurda que pareciera, podía llevarte a sufrir torturas que terminaban, la mayoría de las veces, con la vida de las personas inocentes simplemente por pensar diferente. Y la gran pregunta que ha existido a lo largo del tiempo es, ¿por qué razón o qué fue la motivación por la cual la Iglesia destruyó la vida de miles de personas por tanto tiempo? Estamos hablando de siglos, amigos. ¿Se imaginan haber vivido en esos tiempos? Que bueno, yo que creo en la reencarnación, pienso que tal vez muchos de nosotros vivimos al menos una vida en los tiempos en que la Inquisición operaba, y puede ser que hayamos sido víctimas de sus torturas. No lo sabremos nunca, pero es una posibilidad que me viene a la mente. Todo comienza por el año de 1100 después de Cristo, cuando el emperador Constantino se convierte a la religión cristiana y desde ahí, y al menos por los siguientes 7 siglos, es que la Iglesia se convierte en la única fe legal en todos los aspectos. Se involucraban en la vida personal, social y política de las personas. Básicamente todo tu ser, tu esencia como persona, tenía que estar formado bajo sus creencias. No había más. El libre albedrío de las personas era casi nulo. Tenías que pensar como ellos, aceptarlos como la mayor autoridad y si no, sufrirías de terribles consecuencias de las cuales les hablaré más adelante. Ellos pretendían mantener a la población civilizada, pero también les prometían salvar sus almas después de la muerte. Tanto la Iglesia como la población vivían en miedo constante a los castigos de Dios y si por alguna razón eras capturado por tener opiniones diferentes, lo que hacían era primero hacerte ver que tu sistema de creencias estaba equivocado, que lo real y lo único existente era su metodología cristiana, y si aún así tú insistías en pensar de manera contraria, es ahí donde comenzaba lo oscuro, porque entonces ya eras señalado como un hereje que se rebelaba contra Dios. Pero qué tiempos aquellos, ¿no? Era como ser cancelado en Twitter, pero en la vida real. Un hashtag en trending era como una invitación forzada a ser torturado. Y claro, si te acusaban de ser un hereje, automáticamente también te acusaban de traición, lo cual te hacía merecedor de la muerte. Y no solo eso, sino que todos tus bienes materiales también eran confiscados. O sea que no solamente salías afectado tú, si tenías familia y dependían de ti, pues los ibas a dejar sin nada, desamparados y en la calle. Pero claro, siempre habremos almas rebeldes y también al mismo tiempo existían grupos de personas que pensaban libremente y decidían interpretar a Dios de otras maneras, lo cual era bastante arriesgado. Estos grupos vivían en pobreza debido a que no eran aceptados dentro de la sociedad regular, ya que predicaban un cristianismo más simple, lo cual era mal visto a los ojos de la Inquisición.
Estos grupos acusaban a la Iglesia de abusar de su poder, aunque entre ellos también tenían restricciones que consideraban pecado, como el comer carne, casarse o mantener relaciones sexuales. Pero de cierta manera sus creencias eran un poco más racionales que andar por ahí privando a la gente de la vida. De hecho, a la Iglesia sí le molestaba que estos grupos liberales vivieran con más humildad y fe, siguiendo el estilo de vida de los apóstoles de Dios, porque en comparación, realmente la Iglesia de la Inquisición tenía a sus administradores viviendo entre lujos como príncipes, y eso pues no hacía mucho sentido. Y de estos grupos independientes que existían, se encontraban los llamados cátaros, quienes creían que su sistema de fe era la única verdad y estaban completamente en contra de la Iglesia. Así que alrededor del siglo XIII es que el catarismo toma popularidad en el sur de Francia y en el año 1208 un grupo cátaro le quita la vida cruelmente a un representante del Papa, lo cual, claro, hizo molestar mucho al Papa de aquel entonces, que era Inocencio III, y decide lanzar una cruzada en contra de los herejes. Lo que hizo fue mandar a la nobleza del norte de Francia a convencer a la nobleza del sur a que fueran contra los cátaros para que dejaran de manipular a la gente de zonas rurales. En este punto, comienza a ponerse más agresivo todo esto, ya que los cátaros comenzaron a ser privados de la vida de maneras muy sádicas, y no les quedó más que comenzar a viajar de un lugar a otro tratando de esconderse y pasar desapercibidos por la iglesia. Llevaban mujeres con ellos haciéndolas pasar por esposas para así no levantar sospechas, ya que recuerden, entre las reglas de los cátaros estaba prohibido casarse, pero pues de alguna manera tenían que fingir si querían seguir vivos. Es así que el Papa Inocencio III decide cambiar el sistema en el que los herejes serían juzgados. Antes de este cambio, lo que hacían era llevar al acusado frente a la gente en un lugar público. El acusador tenía que dar pruebas convincentes para que procediera su acusación, y la gente también tenía participación en el juicio. Pero ahora, con estos cambios que el Papa estaba haciendo, ya no había necesidad de probar nada. Simplemente, si había sospechas de herejía contra alguien, ya eso era suficiente para que fuera juzgado. Le estaba dando la libertad a cualquier persona de investigar por su propia cuenta quiénes podían o no ser acusados. Es decir, que cualquiera podía jugarle al investigador, recolectar testimonios de otras personas, aunque fueran falsos, y entonces formar un caso y así poder acusar a alguien. Y después, para el año 1231, el Papa Gregorio IX hace una convocatoria para reclutar nuevos agentes inquisidores y así expandir su búsqueda de herejes. Y esto solo era el comienzo, la maldad apenas comenzaba a formarse en este punto. Estaba realmente enfocado en destruir a este grupo de personas que iban contra sus creencias, así que decidió nombrar a sacerdotes y frailes como nuevos inquisidores. Es decir, ellos serían ahora los que irían en búsqueda de los cátaros hasta Francia y Alemania. Y bueno, como era de esperarse, claro que lograron capturar a muchos de ellos. Y no solamente eso, ya estando capturados, los cátaros tuvieron la oportunidad de retractarse para poder salvar sus vidas, pero no fue así. Ellos sostuvieron en alto sus creencias hasta el final y lamentablemente fue así que terminaron siendo quemados en la hoguera. Y así, conforme pasaban los años, muchos inquisidores, que en su mayoría eran exageradamente devotos y estaban obsesionados con la Inquisición, comenzaron a capturar grupos grandes de personas y a quemarlos vivos. Abusaban del poder que el Papa les había brindado para lastimar y torturar en la hoguera a cualquiera que ante sus ojos pareciera un pecador. Según esto, su misión era salvar a todas las almas que pudieran del pecado, pero si no, se dejaban salvar. Encontraban su trágico destino ardiendo por siempre en las llamas del infierno. De verdad que tenían una ideología bastante extrema. Y hubo un momento en que el Papa Gregorio se enteró de todas las cosas atroces que se estaban llevando a cabo en las capturas, y a aquellos que llevaron los castigos al extremo fueron removidos de su cargo. Es aquí que el Papa decide ahora poner a cargo de las búsquedas de herejes a los dominicanos. Él creía que ellos estaban suficientemente listos para poder localizar y capturar a aquellos grupos que seguían predicando sus creencias a escondidas de la iglesia. Y bueno, pues estos dominicanos estaban divididos en grupos. Había algunos que su función era ser espías y se encargaban de colectar rumores en los pueblos, y estos rumores eran entregados en secreto a otro grupo que eran los obispos, al mandado de realizar las búsquedas, es decir, los nuevos inquisidores.
Y funcionaba de la siguiente manera. Los obispos llegaban a un pueblo nuevo, reunían a todos los habitantes y les daban una plática acerca de lo malo que era ser pecador y todas sus consecuencias. Al terminar su discurso, anunciaba un periodo de gracia, lo que significaba que los pecadores que tenían otros pensamientos contrarios a la Iglesia tendrían un periodo corto de tiempo para irse a confesar y admitir que eran herejes, y si no lo hacían a tiempo, tendrían que afrontar las consecuencias. Entonces, el obispo dejaba pasar unas semanas. Después, avisaba públicamente que el periodo de gracia había terminado y, ahora sí, cualquier persona que no se hubiera confesado y que pareciera sospechosa o que simplemente tuviera rumores en su contra, serían interrogados y juzgados intensamente. Bastaba con tener tan solo 2 acusaciones en tu contra para que fueras el blanco de la Inquisición. Literalmente tu vida podía llegar a su fin por tan solo rumores de otras personas. Es una locura. Después de las acusaciones te mandaban llamar en privado, te interrogaban y en base al criterio de la Iglesia era que tomaban una decisión. Para los que se llegaban a encontrar supuestamente culpables o no querían confesar, eran atados con cadenas a la pared y no se les servía comida. Los dejaban ahí por largos periodos de tiempo para hacerlos reflexionar, digámoslo así. Que es aquí donde comenzamos a entrar a la parte más oscura de la Inquisición. Así es, las torturas. Es casi imposible imaginarse que en la Edad Media las torturas eran bien vistas, siempre y cuando hubiera razones suficientes para justificarlas. En general, era legal bajo ciertas circunstancias. Esto comenzó a ser así cuando uno de los obispos del Papa fue torturado y perdió la vida a mano de los cátaros. Desde ese incidente que el Papa Inocencio IV decide autorizar e implementar la tortura como método para obtener la verdad de los acusados y así poder combatir más efectivamente la herejía. Y es a partir de este punto en que la historia de las torturas se convirtieron en parte clave del proceso de la Inquisición. Cuando hallaban a una persona que consideraban culpable de herejía, lo primero que hacían para comenzar a crear el miedo dentro de ella era mostrarle todas las herramientas que utilizarían para torturarle y eran explícitos al explicar de qué manera es que se llevaría a cabo el proceso. Eran bastante sádicos y es que aún no termino de comprender cómo es que a base de denuncias anónimas y meras especulaciones es que declaraban culpable a alguien. ¿Pueden acaso dimensionar las miles de personas que cayeron en sus manos? Que sus últimos momentos de vida fueron bajo tortura. Y lo más terrible aún, las almas que probablemente quedaron atrapadas en el tiempo y que aún siguen penando a causa de todo esto. No olvidemos que la Inquisición llegó hasta el continente americano. Esto fue por ahí del año 1500 y se extendió debido a que al momento de la conquista, los españoles notaron que los pueblos indígenas practicaban, entre muchas cosas, la brujería. Y es que eso ha sido parte de la cultura hispana desde hace siglos, pero para ellos fue el pretexto perfecto para que pudieran ganar control sobre estas prácticas. Y pondré un ejemplo sencillo. Imagínense que ya por el simple hecho de saber curar con hierbas o remedios caseros te podían considerar un peligro y llevarte a la hoguera. Una acción tan simple como curar con conocimiento ancestral podía poner en riesgo tu vida en aquel entonces. Esta fue una etapa muy oscura de la Iglesia, pero ahora quiero hablarles un poco sobre sus métodos de tortura, que cabe mencionar los inquisidores elegidos por el Papa solamente elegían la tortura, pero ellos no se ensuciaban las manos. La tortura tal cual la ejercían expertos en tortura. Ellos sabían cómo y exactamente de qué manera se tenían que llevar todo a cabo para así hacer todo el proceso tan lento y doloroso como fuera posible. Estaba, por ejemplo, un método llamado la garrucha, el cual consistía en atarle las manos a la persona acusada por detrás de la espalda, lo comenzaban a elevar varios metros sobre el piso y ya que estaba suspendido a una altura considerable, lo soltaban y dejaban caer fuertemente y detenían la caída justo antes de que pegara contra el piso. Lo hacían una y otra vez hasta que o el acusado confesara o perdiera la vida. Otro muy conocido es el que llamaban el potro. Esto era básicamente un método en el cual acostaban al acusado sobre una mesa de madera. Ataban sus extremidades con una cuerda que sería jalada por una rueda grande de madera. Lo que hacía esto es que jalaba más y más hasta que arrancaba brazos o piernas de la persona acusada.
O también usaban carbón muy caliente que colocaban en las partes sensibles de la piel para forzarlos a confesar. Existen muchos métodos que eran utilizados, pero entre todos ellos me llama la atención uno en especial, que aplicaban en mujeres que acusaban de ser brujas, pero que aparte estaban embarazadas. La Inquisición tenía la idea de que el hijo de estas supuestas brujas era el mismísimo demonio, y que tenían que deshacerse de ambos, así que para lograrlo de una manera efectiva, ponían a la víctima colgando de cabeza con ambas piernas abiertas y procedían a utilizar una sierra para pasar a través de su parte íntima hasta el vientre, y así asegurarse de que se habían deshecho por completo del mal. Vaya épocas tan retorcidas, de verdad. Esto de hecho me trae a la mente una escena de la película Terrifier, en donde una de las víctimas sufre el mismo final que acabo de describir. Si aún no la ven, se las recomiendo, aunque no es para cualquiera y debes tener el estómago muy fuerte, pero no decepciona, es una joyita entre películas de terror. Y después de toda esta época oscura, quedaron muchas leyendas, historias y testigos que a lo largo de los años han experimentado desde avistamientos paranormales hasta lamentos dolorosos de estas almas que quedaron atrapadas en el tiempo, que ahora se encuentra en una dimensión atrapados en la cual los últimos momentos de su vida se repiten una y otra vez. Y uno de los testigos de estos inexplicables sucesos está en el Palacio y ahora Museo de la Inquisición en la Ciudad de México. A finales del siglo XV los reyes españoles compraron el lugar para ahí realizar los juicios, llevar a cabo torturas y quemar a los que eran acusados de herejes. Y de ahí continuaron con su maldad hasta 2 siglos después, ya que a inicios de 1800 el Santo Oficio fue abolido, lo cual dejó el palacio abandonado por casi 20 años. Más adelante se convertiría en internado, después en escuela, después en cuartel militar y su último uso oficial fue como escuela de medicina, pero los estudiantes que aquí llegaron a ejercer su carrera compartieron muchas historias paranormales de las que eran víctimas constantemente. Posteriormente, esta escuela se movería de locación y no se sabe si realmente la actividad paranormal que ahí sucedía pudo ser la razón por la cual tomaron la decisión de moverse del lugar. Y actualmente es el Museo de la Santa Inquisición, que si llegas a visitar, puedes recorrer las cárceles, los salones e instrumentos de tortura que utilizaban. Y también una de las leyendas de este tenebroso lugar sucedió en 1860, cuando un grupo de obreros trabajaban en el palacio haciendo remodelaciones y fue aquí que descubrieron un túnel secreto que conectaba con la iglesia de Santo Domingo, en donde encontraron un cuarto secreto de torturas con 13 momias en él. Se cree que una de ellas era Fray Servando Teresa de Mier, quien fue un filósofo y escritor que cuestionaba las creencias y métodos de la iglesia. Y otra de las historias que nos dejó la época del Santo Oficio, y es una que yo solía leer de pequeña una y otra vez, es la de la famosa mulata de Córdoba. De verdad que era de mis historias favoritas porque aparte de que está basada en hechos reales, te cuenta sobre una mujer residente de Córdoba, Veracruz, llamada Soledad, la cual era llamada mulata por ser hija de un padre blanco y una madre de piel oscura. Que cabe mencionar que este tipo de personas no eran bien vistas en aquel entonces y se les consideraba como marginados o de clase baja. Y bueno, pues esta chica, Soledad, era popular entre el pueblo porque se dedicaba a curar enfermedades con remedios caseros y hierbas. Y aparte era una mujer muy bella. Y debido a que tenía muchos pretendientes que deseaban salir con ella, la gente rumoraba que tenía pacto con el diablo. Y entre estos pretendientes se encontraba el que era en aquel entonces el alcalde de Córdoba, que por supuesto se le declaró a Soledad, pero ella lo rechazó, argumentando que no estaba interesada en tener alguna relación amorosa con nadie, pero eso el alcalde no lo comprendió y como venganza decidió acusarla ante el Santo Oficio diciendo que ella era bruja y practicaba la magia oscura y que incluso le había dado una poción que lo había hecho alucinar. Todo esto hizo que la Inquisición la detuviera e iniciara un juicio en su contra, el cual no resultó a su favor y por consecuencia sería ejecutada. Así que un día antes de su ejecución, Soledad estaba en su celda esperando pacientemente, y fue aquí que sucedió lo inesperado. Le pidió a uno de los guardias que le diera un pedazo de carbón con el cual comenzó a dibujar un barco en la pared de su celda. Cabe mencionar que ese día hubo una fuerte tormenta y mientras ella dibujaba, le preguntó al carcelero: «Dígame, señor, ¿qué cree que le haga falta a este barco?». A lo cual el guardia respondió que el barco era perfecto y que solo le hacía falta navegar. Y una vez que dijo esto, Soledad respondió: «Si su voluntad es que navegue, entonces
así será. Y procedió a brincar hacia adentro de su propio dibujo, y ahora sí, el barco comenzó a navegar y a alejarse hasta desvanecerse por completo. O al menos esta es la versión del guardia, que fue el único testigo y la última persona en ver a Soledad. Se dice que incluso algunos habitantes de la zona llegaron a ver un barco yendo con dirección a mar abierto, a pesar de que ese día, debido a la fuerte tormenta, ningún barco se encontraba navegando, ya que el puerto estaba cerrado. Y acerca de todo esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Conocen más historias relacionadas a la Inquisición? Es definitivamente una etapa extraña y oscura en la historia de la evolución humana, y me alegra que esto ya haya quedado en el pasado, o al menos eso espero. Y amigos, gracias por acompañarme una vez más. Recuerda que me ayudas mucho regalándome un like, compartiéndolo con todos tus amigos en tus grupos de chat y dejando tu reseña de 5 estrellas en Spotify o cualquier otra plataforma de audio. Yo soy Cintia y te recuerdo que Halloween no es solamente una fecha en el calendario. Halloween es ser acusado y quemado en la hoguera por la Santa Inquisición. Halloween es escuchar curiosidad oscura. Hasta la próxima. Shut up.